Hola, bienvenidos al arte de relacionarte. Hoy vamos a tocar un tema que es crucial, fundamental, y es cómo ganar la confianza desde el primer momento. Esto es bastante importante en el ámbito social, en el ámbito familiar también y en los negocios. Qué bueno es que las personas desde un primer momento uno les inspire confianza. ¿Cómo puede uno lograrlo? Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. La primera impresión no solamente es cómo luces, aunque eso es fundamental e importante, sino también cómo haces sentir a la otra persona que recién te está conociendo. Esos primeros segundos cuando la persona te ve y tú le haces sentir algo positivo, pues hace que la persona te vaya a evaluar de esa manera y te vaya a tratar en consecuencia. Por eso, los primeros segundos de cuando te conocen inicialmente son tan importantes. ¿Cómo es tu forma de expresión corporal? Eso también es fundamental, porque de esa manera vas a ganar inicialmente la confianza de la persona. Y es que piensa en lo siguiente: ¿cuántas veces una persona no ganó tu simpatía inicialmente, tan solo con una buena actitud? Y he aquí otro punto que es bastante importante, y es sonreír desde la primera ocasión. Claro, esa sonrisa tiene que ser una sonrisa real, una sonrisa que no sea fingida, una sonrisa que nazca del corazón. Porque qué bueno es conocer una persona que sea sonriente. Eso le da cierto grado de seguridad a uno cuando está conociendo a esa persona. Entonces, en esos primeros segundos, nunca olvides una buena sonrisa, pero ante todo una sonrisa que sea sincera. Eso es realmente fundamental en los primeros segundos. Y recuerda algo muy importante: el 55%, según han demostrado algunos estudios, el lenguaje que comunica uno al principio no es verbal, sino corporal. Por eso es tan importante cómo estás tú manejando el lenguaje corporal hacia la otra persona. Es bueno que la persona sepa que tú eres una persona honesta, una persona tranquila, y eso se puede transmitir también con el lenguaje corporal. Ahora bien, en este campo hemos hablado acerca de la sonrisa. También aquí otros tip importante, y es acerca de la mirada. Uno tiene que siempre estar mirando a la persona. Cuando recién tú estás conociendo a alguien, es importante que lo mires a los ojos, pero claro, lo importante no es que lo vayas a intimidar mirándolo escrutadoramente a la persona que estás conociendo, sino más bien mirándola atentamente y estar pendiente de lo que ella te está diciendo. Algo que también es importante en este campo es el uso de los brazos. A veces, si uno cruza los brazos al iniciar una charla con una persona, pues está creando una clase de barrera. Pero cuando uno pues tiene un lenguaje corporal abierto, eso definitivamente hace ver que uno quiere hablar con la persona. También es importante, cuando la persona está hablando con uno, inclinarse ligeramente hacia esa persona, claro, de tal manera que no sea algo de mal gusto. Pero si tú inclinas tu atención a esa persona, tanto en la mirada como hemos dicho, y con tu expresión, muy seguramente la persona se va a dar cuenta que lo que esa persona está diciendo es importante para ti. Ahora bien, en este punto ya entra en juego algo muy importante, y es ser uno genuino y auténtico. Cuando las personas se dan cuenta que tú eres una persona genuina, auténtica, que no escondes nada, pues sencillamente las personas van a confiar en ti. Se van a dar cuenta que tú no estás disfrazada de algo, sino que realmente eres tú. Y para demostrar que tú eres una persona genuina, auténtica, pues tú tienes que demostrar interés en esa persona, pero lógicamente un interés genuino, un interés que nazca del corazón. Podemos cultivar el arte de pensar bien de los demás, de intentar amar a las personas, porque eso va a hacer que nosotros realmente
queramos saber de las personas y genuinamente queramos interesarnos en ellas. Cuando uno cultiva amor e intenta pensar bien de las personas, pues uno va a querer saber más de ellas y va a hacer preguntas, preguntas inteligentes, preguntas de buen gusto cuando nazca la conversación, y eso definitivamente va a hacer que la relación se fortalezca, inclusive desde los primeros minutos. Por eso es muy importante que nunca vayas a recurrir a las exageraciones o a las mentiras, porque definitivamente vas a perder a esa persona desde el primer momento. Y he aquí una palabra de advertencia muy importante. No interrumpamos a la persona cuando ya ella está comunicándose con nosotros. De pronto, cuando la persona está hablando con uno, ya a uno le llega a la cabeza una experiencia personal. Y uno dice, bueno, lo que tú me estás diciendo está muy bien, pero imagínate lo que me pasó a mí. Cuando pasa esa situación, le estás cortando a la persona. Deja que ella termine su idea, que redondee su pensamiento. De hecho, eso también te va a servir para saber qué es lo que está pensando en general la persona. De pronto la persona va a decir algo en la parte concluyente que es lo más importante y tú le cortas. Definitivamente uno debe evitar la tentación de cortar a la persona, aun si le viene a uno un pensamiento personal. Definitivamente eso es algo que tú debes evitar. Cuando piensa que tienes que decir algo, pero la persona está hablando, stop. Piensa más bien que debes dejarla terminar y ahora sí seguir adelante tú después. Y vamos a terminar con algo que es realmente importante y es el tono de voz que uno utiliza. Definitivamente, cuando uno está conociendo a la persona en esos primeros instantes, si uno quiere ganar la confianza de esa persona, uno tiene que tener un tono de voz agradable, un tono de voz que esté también acorde con la situación, porque de pronto estamos también conociendo a la persona en un entorno que de pronto es de sufrimiento o la persona no está muy bien. Lógicamente uno va a tener un tono de voz consecuente con la situación. Pero en términos generales, el tono de voz tiene que ser un tono de voz agradable, no agresivo hacia la otra persona. A veces, sin querer, nosotros podemos dar una sensación de ser unas personas agresivas porque tenemos un tono de voz bastante fuerte o un tono de voz bastante elevado. Hay que vigilar definitivamente eso del tono de voz. Vamos a pensar, para ver la importancia del tono de voz, vamos a ilustrarlo con algo. Cuando a usted le sirven un plato de comida, cierto que la comida entra por los ojos, si está bien arregladito el plato, cuando es bien vistosito, está bien distribuido, definitivamente el apetito se le abre a uno. Puede que uno tenga hambre, pero si le dan un plato totalmente desorganizado, wow, de pronto uno no va a querer probar bocado de ese plato. ¿Por qué decimos esto con relación a lo que estamos hablando del tono de voz? Puede ser que lo que estás diciendo sea importante, pero si tu tono de voz no es el indicado, la persona no te va a querer escuchar. Si la persona no va a querer ni siquiera probar de lo que tú estás diciendo. Entonces tienes que realmente pensar en el tono de voz. El tono de voz es como lo que decíamos, un plato organizado a la vista y que ahora a uno le abre el apetito. Qué importante entonces el tono de voz. Definitivamente es algo que uno debe estar vigilando. Y lógicamente, lo que uno dice tiene que siempre ser positivo. Y en los primeros instantes, cuando uno conoce a una persona, sí que importante también es dar impresiones de lo que se está hablando positivos. Porque si de una vez primera uno comienza a hablar de cosas negativas, créame que esa persona no va a querer seguir hablando contigo. Entonces, qué bueno es poder hablar palabras positivas, palabras que realmente pues hagan que la persona se sienta cómoda.
Claro, y no queremos ser positivos tóxicos, ¿no? No, todo está bien, todo, no, realmente, como estábamos hablando, si uno es genuino y honesto, uno va a querer rescatar lo que realmente en el momento realmente le llame a uno la atención como positivo, qué sé yo, el clima o el momento que se está pasando, o qué bueno haber conocido a esa persona por primera vez. Bueno, tantas cosas positivas que se pueden decir que realmente y de manera genuina uno puede estar sintiendo. Definitivamente, entonces, el tono de voz y las palabras positivas van a ayudarte a ganar la confianza, inclusive desde los primeros instantes que conoces a la persona. ¿Quieres repasar conmigo qué hemos visto hasta el momento en el punto de ganar la confianza de las personas aún desde un primer momento? Bueno, recordemos, debemos crear una buena primera impresión. También vimos como segundo aspecto usar un lenguaje corporal abierto y honesto. Un tercer aspecto importante es ser genuino y escuchar activamente. Y como cuarto punto, el tono de voz y la calidad de conversación que sea positiva. Muy seguramente, si tenemos en cuenta estas herramientas, eso nos va a ayudar en todo ámbito. En el ámbito personal, indudablemente, si uno gana la confianza de una persona desde la primera conversación, eso va a hacer que uno crea nuevas amistades. Y eso, lógicamente, socialmente es algo excelente. Pero en el ámbito laboral, muy seguramente esto es de capital importancia. Si las personas confían en un primer instante en ti, pues ese proyecto o ese trabajo muy seguramente ahora va a ser tuyo. Y lógicamente eso también podemos aplicarlo en el ámbito de la familia, aunque ellos ya nos conocen, pero si aplicamos estas herramientas, se va a enriquecer la vida familiar. ¿Te ha gustado todo lo que hemos visto hasta el momento en el arte de relacionarte? Bueno, apoya este lindo emprendimiento que ya ha durado tantos años y ahora por este medio. Entonces puedes hacer clic allí en la campanita para que podamos seguir explorando juntos el arte de relacionarte. Porque recordemos, si sabemos relacionarnos, eso va a ser un arte. Y como arte que es, realmente va a enriquecer nuestra vida y vale la pena. Un abrazo, amigos.